Con uno de los periodistas que mejor conoce la política belga y la sociedad belga, Pablo Rodríguez Suárez, del diario El Mundo. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás viendo hoy la ciudad? ¿Se recuperan del shock o no? Ayer estaban conmocionados. Hoy vemos que en algunas zonas, pues algún comercio, algún restaurante de por aquí intenta abrir sus puertas. En la zona cero de Malvo que están cerrados. ¿Cómo les ves? Bélgica es un país muy extraño y es difícil entenderlo. En noviembre, atentados en París, aquí no hay nada, simplemente hay un terrorista Abdeslam que está en busca y captura, pero no ha pasado nada. Hicieron lo que llamaron el lockdown, la ciudad cerrada. Ni colegios, ni universidades, recomendaron que todo el mundo quedara en casa a trabajar, los museos cerrados, casi sin transporte público. 4 meses y medio después, peor atentado de la historia. Y no hay lockdown. Los colegios están abiertos, las universidades están abiertas, las tiendas están abiertas. Hay por ejemplo, los grandes centros comerciales, los Ikeas cerraron, pero la ciudad está mucho más abierta que en noviembre. Y tratan de seguir hacia adelante, pero yo creo que la herida va a ser muy, muy grave. El hecho de atentar en el transporte público de la ciudad, eso va a dejar una herida muy, muy profunda. Pero se lo esperaban. Llevan 4 meses en estado de excepción y nos hemos encontrado con ciudadanos de Bélgica que dicen, sí, ya nos lo esperábamos. Hasta cierto punto. En realidad yo creo que han vivido en un estado de negación durante meses o durante años. Es decir, los grandes responsables de los atentados europeos de los últimos 15 años, Madrid, Londres, París, han salido de aquí, se han armado aquí, han pasado en algún momento de su entrenamiento por aquí, han conseguido el dinero o las armas desde aquí. Pero había un estado de negación porque aquí no atentaban. Atentaron en mayo de 2014 ante el Museo Judío. Pero eran judíos, era como que no tenía que ver con ellos, era bueno, iban solo por unos, y ahora de repente se la... Un fallo de estrategia política también. Absoluto, es un fallo de coordinación absoluta. Han sido décadas de negación, de políticas clientelares para tratar de tapar un fenómeno que cada vez era más evidente. Desde finales de los 90, con las guerras de los Balcanes, había un proceso de radicalización que mucha gente estaba denunciando y prefirieron mirar hacia otra parte. Y ahora mismo se les ha echado encima. Los responsables, los sospechosos ahora mismo de los atentados, de los suicidas, es gente a la que tenían fichada desde hace meses. Son gente que desde 2010 y 2011 había estado en prisión por delitos incluso de sangre. ¿Son conscientes las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia en Bélgica, que necesitan de apoyo de sus socios europeos, que lo necesitan ya, que no están preparados para soportar una amenaza de estas características, una amenaza yihadista, ya el primer atentado yihadista de su historia? Totalmente. De hecho, los franceses llevan muy encima. Cuando ocurrieron los atentados de noviembre, hubo un enfado increíble de Francia con Bélgica y dijeron, no lo habéis visto venir, no estáis preparados, sois unos inútiles, y hicieron la investigación conjunta. La semana pasada, cuando se desencadena todo, que hacen en el piso de Foré, que hay un yihadista que al final se ha batido por un francotirador, hay policías franceses ya en la operación, porque ya no se dejan que lo hagan solo los belgas, porque es obvio que se necesita una estrategia a nivel europeo. No es solo un problema belga, es genérica. Y ahora mismo están sobrepasados, no tienen los medios adecuados, no tienen traductores adecuados, no tienen investigadores adecuados, no se coordinan entre ellos porque unos hablan flamenco y otros hablan francés. Los servicios de seguridad no hablan entre sí, no se pasan la información porque no se fían. En Bruselas hay 6 cuerpos diferentes de policía trabajando y no se coordinan tampoco. Es un desastre absoluto en la gestión. Aquí hay un 6% de población musulmana. Es verdad que todos los expertos en yihadismo dicen, cuidado, proporcionalmente es el país de Europa que más extranjeros aporta a la guerra a favor de Daesh, que viajan a Irak, que viajan a Siria, pero aquí hay barrios donde el 20% de la población es musulmana. ¿Hay riesgo de xenofobia ahora mismo en Bélgica? Hay barrios del 20, del 80 y del 90% de población musulmana o de población de origen extranjero, magrebí, sobre todo marroquíes, o barrios turcos. Tenemos aquí al lado de las instituciones europeas, a 5 minutos caminando, tenemos alguno de ellos. Hay un riesgo, claro, es decir, Bélgica es un país partido en dos. Bélgica es un país blanco, pero Bruselas no es una ciudad blanca. En Bruselas es donde se concentra el grueso de la inmigración y hay muchos barrios. Molenbeek es el más conocido, es el más radicalizado ahora mismo, donde está en el grueso. Aquí calculaban en noviembre más de 85 personas que hayan combatido en Siria y en Irak que hayan vuelto a Molenbeek. Y hay un riesgo claro de peligro, es decir, en Bruselas ya existe ese miedo. La población flamenca tiene muchos recelos de lo que está ocurriendo en Bruselas y no sería de extrañar. El partido más votado ahora mismo en el país, aunque no gobierna, es la derecha flamenca. Y hay varios de los ministros y el líder del partido, aunque no esté en el gobierno, que flirtea abiertamente con un mensaje anti-inmigración. Toda la ciudad, prácticamente toda la ciudad, ayer vivía la tragedia con una conmoción, con un estado de shock. ¿En Molenbeek esa unanimidad también es así respecto a la reacción a un atentado de estas características aquí en la propia ciudad? Si tengo que responder honestamente, en Molenbeek, no. Molenbeek tiene varios problemas. Primero, la población vive en un estado de negación.
como decíamos antes, del país en general. Cuando pasaron los atentados de noviembre, yo me acuerdo, hubo un acto de una especie de vigilia de memoria. No era una vigilia de pensar en los muertos de París, no era una vigilia... Era una vigilia de expiación propia. Y decís, bueno, pues van a decir, oye, tenemos un problema, No era una vigilia de expiación, era dejadnos en paz, nosotros no tenemos la culpa. Hablabas con la gente, con los niños que estaban allí, y hay anécdotas terribles, porque lo que decían no es que estamos aquí, más bien eran de autodefensa. O sea, hay un problema enorme en la ciudad, en Molenbeek, en la comuna, hay una política clientelar desde hace décadas que el anterior alcalde había instaurado para garantizar su elección, y entonces tienes a un grupo radicalizado que campa a sus anchas. Los servicios de seguridad no son capaces de meterse en esas, y lo que hemos visto con Salah Abdeslam, que fue capturado el viernes pasado, es que ha estado 4 meses y medio protegido por lo que el fiscal general llamaba una especie de red de amigos freelance que lo protegían. No era una especie de estructura del Estado Islámico, sino que eran los vecinos, los familiares. Ha estado 4 meses, siguen ahí, y la gente los protege y les da resguardo, los alimenta, y hay una ley de silencio, una omertá absoluta, y no está entrando la policía ahí. Pablo Rodríguez Suárez, corresponsal del diario El Mundo aquí en Bélgica desde hace años. Pablo, gracias y suerte en el trabajo. Gracias.